Nuevamente nos encontramos para continuar con nuestro viaje a través del libro de Malaquías. El libro escrito más o menos en el año 400 antes de Jesucristo y que tiene un mensaje tan trascendente para nosotros hoy día. Dividimos este libro en 8 ventanas y la primera ventana que abrimos fue la ventana del amor. Cuando Dios le expresa al pueblo de Israel no solamente que lo amaba, sino que lo elegía para amarlo. El segundo día estudiamos la segunda ventana, que era una ventana un tanto diferente, una ventana de reprensión. Sí, había cosas que el pueblo de Israel no estaba haciendo nada bien. Le traían al Señor como ofrenda lo que estaba dañado, lo que estaba maltratado. Por lo tanto, Dios le dice, yo soy gran rey y me traes lo que ya no te sirve, lo que ni siquiera tu propio rey te aceptaría. El tercer día abrimos la ventana de vida y paz. ¿Qué significaba esto? Que Dios quería entrar en una relación con Israel, que tenía que ver con la paz que quería darle, pero también darle vida y vida en abundancia. El cuarto día continuamos con nuestro estudio llegando a una situación un tanto extrema. Había matrimonios mixtos, había divorcios, había maltrato, inclusive había mucha injusticia en el trato de la mujer y también en el trato de la gente que era extranjera. Por lo tanto, Dios le dice, tengan ustedes cuidado, porque esta ventana que les estoy abriendo es una ventana de fidelidad y yo no admito el divorcio. Y estudiamos juntos de que si bien esta situación era tan difícil para el pueblo de Israel porque se habían contaminado al mezclarse con otras culturas, con otros pueblos, con otras situaciones religiosas distintas, adorando a los Baales y demás, debía haber una renovación. Dijimos que no importa la situación en la cual Dios te encontró, Dios quiere transformar tu vida y quiere también darte una nueva oportunidad para que seas fiel a Él y también fiel a la mujer de tu juventud. Sí, fiel a tus hijos, fiel a tu esposo o esposa, fiel a tus padres, fiel a Dios, fiel a la iglesia. Sí, era fidelidad. Y hoy vamos a abrir una ventana más. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Malaquías, el capítulo 3. Permítame leer a partir del versículo 1, capítulo 3 del libro de Malaquías, versículo 1 en adelante. Yo envío mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. Enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis. Ya viene, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor ofrenda en justicia. Versículo 4. Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros a juicio y seré pronto para purificar y testificar contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que cometen injusticia al extranjero, mostrando así que no me respetan, dice el Señor Todopoderoso. Permítanme orar. Querido Padre, al abrir tu palabra lo hacemos con alegría, porque es tu palabra. También lo hacemos con responsabilidad, deseando que seas tú el que nos hable. También lo hacemos, Señor, en humildad, para que al hablarnos tú podamos también tener la disposición, para que puedas realizar en nosotros el querer y el hacer tu buena voluntad. Y lo hacemos también con la certeza de que en este día, en esta jornada, al escuchar nuestros hermanos tu palabra, habrá milagros de vidas transformadas conforme a la obra del Espíritu Santo en cada individuo. Si alguna persona que nos está viendo, escuchando en este momento, está pasando por circunstancias difíciles de familia, circunstancias difíciles de trabajo, de salud, o tal vez conflictos propios del alma, del pecado, que puede encontrar paz, libertad y seguridad en ti. Lo pedimos, lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Sin duda, mi querido hermano y hermana, al llegar a este tema del día de hoy, tenemos que encontrar también algunas cosas distintas a las anteriores. Primero, el Señor está diciendo que va a enviar a su ángel, el mensajero, el Malaquías. Sí,
La palabra Malaquías significa mi mensajero. Y dice que preparará el camino. ¿Para quién? Para mí, para el Señor. Y no solamente vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto que ustedes desean, sino que ya viene el Señor Todopoderoso. Sí, pacto. La palabra principal de hoy es ventana de pacto. Y ese pacto se inició en el jardín del Edén cuando el Señor colocó a nuestros primeros padres. Usted lo recordará en el libro del Génesis, cuando Dios le dice, ¿saben qué? Les voy a dar todo lo que ustedes quieran, pero hagamos un pacto. Coman, disfruten, hagan lo que mejor les parezca, pero hay un árbol que no quiero que toquen. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entraron en relación de pacto. Dios le dio todo, los iba no solamente a bendecir, inclusive hasta le da la indicación, multiplíquense, llenen la tierra, hagan de ustedes este hogar, sean felices y disfruten lo que les estoy dando, pero ¿saben qué? Hay algo que no van a tener que hacer para entrar en ese pacto. Sencillamente no se acerquen a ese árbol, ni siquiera lo toquen, no lo miren, no se acerquen, porque va a ser la muestra de fidelidad y del pacto que yo hago con ustedes y ustedes conmigo. Pero el ser humano quebrantó el pacto. Por lo tanto, tiempo después, Dios hizo un nuevo pacto con nuestros padres al traerle las túnicas con las cuales los vistió. Y no solamente los vistió, no solamente les cubrió su desnudez, sino que también entró en un pacto para decirle en el futuro, voy a destruir a aquel que los hizo infringir el pacto. Sí, voy a destruir a Satanás, a mi enemigo, al que los indujo a quebrantar el pacto conmigo. Así que a través del Cordero iban a estar marcando que entraban en relación de pacto con Dios. El arco iris también entró en relación con Dios cuando lo hizo con Noé, pero la mayor expresión del pacto fue hecho en la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El libro de Malaquías lo está aquí profetizando. Voy a enviar mi mensajero, voy a enviar mi ángel, el que va a hacer un pacto con ustedes. Ustedes lo desean ese pacto, quieren entrar en pacto. Bueno, no se imaginan cómo va a ser. Va a ser un pacto con sangre, va a ser un pacto que va a ir mucho más allá de lo que ustedes mismos se pueden imaginar. Va a ser un pacto cuando Dios mismo descienda aquí a la tierra y muera pagando la deuda de cada uno de ustedes. Y esto a la gente le encanta hablar, le encanta estudiarlo, le encanta inclusive cantar, tantos cantos que hay, que Jesús murió por mí, en el monte Calvario, la vía dolorosa, cuánta música hay de lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Sí, Él murió, Él pagó mi deuda, Él entró ahora a cumplir lo que Él pactó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sin duda, si usted nos está siguiendo y compartiendo a través de Facebook o a través de YouTube, colocará ahora amén. Qué lindo que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Qué lindo que Dios no envió a su Hijo para que el mundo se perdiera, sino que envió a su Hijo para salvar al mundo. Y quiero decirte, mi querido hermano, hermana, mi querido amigo, amiga, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cumplió su parte del pacto. ¿Sí? Murió por usted y por mí. Pagó tu deuda, pagó mi deuda de pecado, que me correspondía a mí por ser pecador. Y todos quedamos allí. La gente le gusta ir a los templos, cantar y escuchar que el pastor diga que Jesús perdonó mis pecados. Es más, le escucha también decir que no importa cuál sea tu pecado, que el Señor te perdona. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve serán blanquecidos, y todos eso nos encanta. Y nos gusta mucho. A mí también me agrada escucharlo. Y es verdad, es cierto. Jesús pagó mi deuda. Jesús me limpió de mi pecado con su sangre. Y esta es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque aquí el libro de Malaquías no solamente dice que iba a entrar en pacto, no solamente a quien deseáis va a venir, no solamente el Señor poderoso dice que ya viene, no solamente que viene a cumplir su parte, sino que dice quién podrá soportar el tiempo de su venida, quién podrá subsistir cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Esta es la parte que nos complica un poco más nuestro proceso de entender y también de querer disfrutar de lo que Jesús hizo por usted y por mí.
Al principio del libro de Malaquías dice que Dios te ama, dice que Dios me ama, pero ahora dice, ¿saben qué? Que Dios quiere hacer algo más, que Dios quiere purificarte y que Dios quiere purificarme. Y esta es la parte más compleja. ¿Por qué? Porque nos agrada ir al templo una vez por semana, escuchar un sermón, o ahora a través de la situación que estamos viviendo en el mundo entero, a través del internet, o en Facebook, o en YouTube, o como sea, y tan solo escuchamos el sermón de que Jesús me ama, cantamos un ratito, nos emocionamos, lloramos, inclusive decimos qué bueno que estuvo el servicio, ese grupo que pasó a cantar durante una hora, qué bien que cantó, esos cantos fueron tremendos, me emocionaron, me hicieron llorar, y termina todo eso y vuelvo otra vez a hacer lo que yo era antes, pero la siguiente semana vuelvo otra vez para que me digan lo mismo, que Jesús me perdona, que Jesús me ama, pero nunca hay una transformación de la vida para que sea conforme a la semejanza de Jesucristo, quien es nuestro modelo. No sé si tú me entiendes. Ahora aquí el libro de Malaquías, que es un tremendo libro, extraordinario libro, el último autor del Antiguo Testamento, a quien Dios le asigna la tarea de colocar en perspectiva lo que iban a pasar 400 años sin que haya profecía. Dice, quiero que coloques la verdad. El pueblo está en apostasía. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vienen aquí al templo, pero me traen lo que está dañado, me traen lo que les sobra, me traen lo que nadie quiere, me traen lo que... y piensan que yo voy a aceptar eso de su mano. Me llaman Señor, pero están viviendo vidas desordenadas en lo moral. En sus matrimonios están viviendo vidas paganas, no están de acuerdo a mí, ni siquiera me respetan, es más, piensan que yo no hago nada, que no voy a hacer ni bien ni mal, hasta han tratado mi mesa como si fuese una mesa espuria, como si fuese en poco. Yo soy gran Dios. Mi querido hermano, hermana, mi querido joven, señorita que me estás escuchando en esta hora, Dios no cambia. Lo vamos a estudiar durante esta semana. Y ¿sabes qué? Él entra en pacto, pero ese pacto que Dios hace comienza a purificarte a ti, aunque tengas 12, 13, 15, 18 años. Sí, Dios quiere purificarte a ti. Aun cuando tienes 20 años, 25 años y has estado viviendo en el pecado, Dios quiere purificarte, Dios quiere purificarme. Dios quiere que mi mente ahora sea conforme a la mente de Dios. Dios quiere que mi pensamiento sea conforme al pensamiento de Dios. Dios quiere que mi conducta sea conforme a la conducta de Dios. Y usted estará pensando en este momento, pero pastor, ¿y eso es posible? Sin duda. En nuestra experiencia personal, en mi vida personal, no tengo la mejor herencia. No tengo la mejor herencia. Mi abolengo no es nada bueno. Es más, vengo de familias muy humildes del sur de Italia, con 1000 defectos heredados, cultivados. Es más, hasta el mal carácter o la mala manera de tratar a las demás personas era casi como un símbolo de orgullo. Sí, las ofensas, el tener malas palabras y malas reacciones, era casi como esa es la verdad nuestra raza. Así tenemos que ser. Y si usted era muy amable y demás, ya lo tenían como flojito y como no buena persona. Por lo tanto, cuando Jesucristo llegó a nuestra familia, a mi familia, y estoy hablando de mi familia, mis ancestros, 2 abuelos que trabajaron sirviendo a su país en la Primera Guerra Mundial. Sí, tíos míos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, personas hoscas, de trato muy duro. Dios comenzó a hacer la obra a través de la transformación de la vida. Cuando Dios apareció allí, cambia al individuo, cambia a la persona. No solamente ahora Dios te perdona, sino que ahora Dios te purifica como jabón de lavadores, con lejía. Se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro, como a plata, y ofrecerán al Señor ofrenda en justicia. Me tengo que detener en esto ahora. ¿Por qué? Porque aquí tal vez hubiese sido mucho más bonito que no esté escrito lo que está escrito. Porque está hablando directamente acerca del pueblo de Dios y que el Señor, no lo hace ninguna junta de iglesia. El Señor se va a sentar para purificar como a plata, como a oro, y comienza diciendo, lo va a iniciar con los hijos de Leví. Si tenemos que
traspolar esta situación, lo que dice aquí acerca de los hijos de Leví. Nos atañe también a nosotros, en primer lugar, los líderes espirituales, los pastores. Tremendo. El Señor quiere purificar a su ministerio. Aquellos que son ancianos, ancianas de la iglesia, sirviendo a Dios, Dios quiere purificar el ministerio. La iglesia nunca va a caminar más rápido de lo que caminan sus líderes. Si te estás quejando como líder de la feligresía de tu iglesia, discúlpame, tú eres el responsable. Yo soy el responsable. Y el Señor quiere sentarse para purificar al liderazgo espiritual de su iglesia, no solamente aquí en nuestro territorio, sino en el mundo entero, porque si usted quiere hablar de reavivamiento y reforma, el reavivamiento y reforma tiene que comenzar con aquellos que hablamos acerca de este tema. Y hay gente que ora y se va a la iglesia y hacen ayunos y hacen vigilias y Señor, mándanos tu espíritu, Señor, purifícanos a nosotros, Señor, haz la obra y demás, pero todo queda tan solo en palabras. En esta noche, al estudiar juntos la palabra, quiero que tú le pidas directamente a Dios en qué áreas de tu vida tienen que ser transformadas por Él. ¿Y saben qué? Tiene que pensar en mí, en los líderes espirituales de la iglesia, en aquellos que se levantan cada semana a predicar la palabra, en aquellos que son líderes a través de sus hogares e iglesias, aquellos que están predicando, enseñando en la escuela sabática, aquellos que están enseñando a los demás, aquellos que se levantan para ser ejemplo porque son los diáconos, porque son las diaconisas, porque manejan las finanzas de la iglesia y están viviendo en pecado, porque manejan también las situaciones de lo que significa los jóvenes, los conquistadores y también las actividades de la iglesia hacia afuera de la iglesia con el servicio hacia la comunidad. ¿Qué está haciendo Dios para purificarte a ti? Yo sé que no es agradable esto. Quiero decirte más, es incómodo. Pero ya me he cansado de ver durante tanto tiempo personas que se colocan detrás del púlpito para predicar y para arengar y llevan vidas totalmente afectadas al pecado. Y no solamente eso, sino que viven como esclavos del pecado. Y se levantan pero nunca fueron purificados. Cantantes que quieren hacerse internacionales y que siempre van a las iglesias y piden, déjenme cantar y yo tengo así, y aquí preparé este material y otro material y demás, y sus vidas no se condicionan o no están en la misma condición de lo que cantan. Y andan llevando esclavos o esclavas a otras personas, y después quieren presentarse en el templo para alabar a Dios y adorar a Dios. Discúlpeme, dice aquí que aparece el Señor como fuego purificador. Lo digo de vuelta, fuego purificador. Podría haber utilizado alguna otra cosa más bonita, el Señor, o más suave. Miren, los voy a ayudar para que cambien. Pero Dios le dice a Malaquías, ¿sabe qué? Me vas a escribir ahí, en el último libro de la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento, que me voy a sentar para afinar, me voy a sentar para limpiar, me voy a sentar para limpiar a los hijos de Leví, a los líderes espirituales, voy a limpiar los pastores, voy a limpiar los ancianos, voy a limpiar los diáconos, voy a limpiar las diaconisas, voy a limpiar a todo aquel que asuma alguna responsabilidad delante de mí, voy a limpiar a la familia espiritual, voy a limpiar a sus hijos, voy a limpiar a los que cantan, voy a limpiar, voy a purificar a todos, los que dirigen los jóvenes, los que dirigen los niños, voy a limpiar. Saben que no es grato hablar de estas cosas, pero son tan necesarias porque si realmente queremos que Jesús venga, y ahora dice que el Señor vendrá, que entró en pacto con usted y conmigo, pero ese pacto no es tan solo que Dios me perdona, ese pacto es que Dios me limpia. El pacto que hace conmigo no es tan solo perdonar mis pecados, sino que ahora me quita el pecado. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para eso apareció Jesucristo, para quitar nuestro pecado, no para cubrirlo, sino para quitarlo. Y permítame llegar a la segunda parte, última parte de nuestro estudio de hoy, cuando dice, y la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor como en los días pasados, como en los años antiguos. Ahora el Señor purifica,
Y ahora la ofrenda que tú traes, sea tu predicación, sea tu dinero, sea tu canto, sea tu servicio a Dios, será agradable a Dios como en los días pasados. Y me quiero detener un poquito en esto. Y sé que va a ser un tanto complejo lo que voy a expresar. Pero estoy cansado de escuchar tantas veces, tanta gente que dice, pero ya otra vez lo que se hacía antes. Pero mire lo que hacían antes. Que antes se hacía obra misionera, ja, ja, ja. Era salvación por las obras. Ahora somos salvos por gracia. Y los que están diciendo esas cosas no hacen nada para salvar a nadie. No hacen nada para acercar a nadie a Jesús. Sí, mi querido hermano, hermana, cuando la iglesia está activa, cuando cada persona ha sido limpiada por el poder de Cristo y descubrió el gozo de la limpieza, no se puede quedar callado, no puede quedar en silencio. Disfruta lo que está viviendo. Disfruta la experiencia purificadora de Cristo Jesús. Se libera de las cadenas del pecado. Ya no tiene que depender más de las drogas. Ya no está más atado a la pornografía, metiéndose todos los días para llenar su mente de basura. Ya no está más atado al sexo, a la música mundana. No está más atado, fue liberado y lo cuenta. Y ahora serán para mí su ofrenda grata como en tiempos antiguos. ¿Por qué no crece más tu iglesia? Mi querido hermano, hermana, discúlpame que lo diga de forma clara, pero sin duda hay pecado. Y a veces el pecado no está tan solo en 2 o 3 o 5 hermanitos, sino a veces está en el liderazgo propio. Se desvió la razón del ministerio, la razón por la cual estamos en este mundo, la razón por la cual somos iglesia, la razón por la cual Dios hizo un pacto conmigo. Dios no hizo un pacto conmigo para que yo la pase bien, para que yo viva tranquilo. No, Dios hizo un pacto conmigo para que predique este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero estamos cómodos. Hemos dado vuelta a nuestra propia situación, nos hemos autoalimentado. Y muchos de esa gente que está hoy día alimentando y riéndose de lo que se hacía en la década del 60, del 70, del 80, del 90. Cuando la gente salía a tocar puertas, a predicar la palabra, a buscar las personas, a traerlas a las campañas evangelísticas, a compartir su fe. Se ríen de eso, pero no ganaron a nadie más. Y gracias a esas generaciones, del 60, del 70, del 80, del 90, hoy día tenemos iglesias. Y esos están predicando y destruyendo lo que otros construyeron, riéndose de aquello. ¿Y qué dice el Señor? Fíjense que la ofrenda será agradable. Cuando Dios purifica al individuo, cuando Dios te da el gozo de la salvación, no importa, sí, no me entiendas mal, no importa cuán lejos has caído de Dios, Dios te quiere buscar. Este mensaje no es para alejarte de Dios, es para acercarte a Dios, es para que seas perdonado, sanado, transformado. Dios quiere hacerlo. El perdón es total, no importa la vida que estés viviendo, el perdón de Dios es total. Lo digo de vuelta, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Tal vez tengas a un hijo o una hija que estén viviendo vidas disolutas. Tal vez alguno se apartó no solamente de Dios, sino que también se apartó de la familia. Tal vez te diga, papá, no quiero saber más nada contigo. Tal vez está viviendo una vida como homosexual o lo que sea. Tal vez tienes alguna hija encadenada a las drogas. Tal vez tienes a alguien que fue criminal, asesino, está en una cárcel. Dios quiere alcanzarlo, Dios perdona por su gracia, Dios lo ama. Este mensaje es para que sepas que Dios entra en pacto contigo. Pero cuando eres liberado de las garras del demonio y Jesucristo te perdona, ahora comienza la obra de la purificación. Y esa purificación lo hace no una iglesia, no lo hace una junta de iglesia, lo hace el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y ahora caes de rodillas delante de Él. Y Dios comienza esa obra de transformación, y cuando antes maldecías, ahora puedes bendecir. Cuando antes odiabas, ahora puedes amar. Cuando antes maltratabas a tu familia, ahora puedes abrazarla. Cuando antes ofendías a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, ahora puedes tener un culto de familia. Transformación. No la hace una iglesia, no la hace una junta, no la hace un predicador. Aquí está el purificador. Aquí está el hombre que realiza esa obra, Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Se sentará para limpiar.
y la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor, como en los días pasados, como en los años antiguos. Cuando Israel había llegado de la deportación, bajo Nehemías, bajo Zorobabel, bajo Esdras, comenzaron una obra de reconstrucción espiritual, de reconstrucción del templo, de colocar otra vez los levitas, de colocar los sacerdotes, una obra de transformación a través de la lectura de la palabra, una obra de reforma real. Pero después que se acomodaron, 60, 70, 80, 90 años después, ya se habían olvidado y se reían un poco de lo que había sucedido. Y en lugar de traerle a Dios lo mejor, le traían lo que le sobraba. Y ahora a través del mensajero Malaquías, Dios le dice, ¿saben qué? Yo quiero ser fuego purificador. Y la última parte extraordinaria del libro de hoy es, vendré a vosotros a juicio y seré pronto para testificar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que cometen injusticia al extranjero, mostrando así que no me respetan. ¡Qué tremendo! Justicia social, aquí está. Los que actúan injustamente. Y hasta estamos mencionados usted y yo, los que tratan injustamente al extranjero. Dios hace un pacto. Ese pacto es de lealtad para con nosotros. Ese pacto es de purificación para con nosotros. Ese pacto es de amor para con nosotros. El ángel del pacto a quien nosotros deseamos, pagando nuestra culpa en la cruz del Calvario. Pero Dios no cierra los ojos. Dios no dice, ahora hagan lo que quieran. Sino Dios dice, ¿saben qué? Hay hechiceros. Sí, hay maltratadores. Hay gente que le está robando a la viuda y al huérfano. Hay gente que los está maltratando por ser extranjeros. Yo voy a bajar. Vendré a juicio. Vendré a juicio. En esta hora estamos abriendo la ventana del pacto. Mi querido amiga, mi querido amigo, mi querida hermana, mi querido hermano, mi querido joven, señorita, ¿puedes entrar ahora en relación de pacto con Dios? Puedes tan solo colocar una palabra ahora allí en el chat, estés en YouTube, estés en Facebook, purifícame. ¿Quieres colocar esa palabra ahora? Purifícame. Sí, no lo hace un pastor. Y gloria al Señor que no lo hace una junta de iglesia, que no lo hace un pastor, que no lo hacen los ancianos, que no lo hacen los líderes. No. Gloria al Señor que esta tarea la hace el Señor mismo. Porque cuando el Señor purifica, lo hace con amor, lo hace con ternura, lo hace para que seas feliz. ¿Y sabes qué? Lo está haciendo para prepararte para el reino de los cielos. Lo está haciendo para prepararme para el reino de los cielos. Lo está haciendo para que sea parte del cielo, porque no entrará allí ninguna cosa inmunda ni que hace abominación, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Purifícame, Señor. ¿Quieres escribirlo ahora? Purifícame, Señor. No importa dónde estás viendo este programa, no importa dónde lo estás escuchando, si estás en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, en Norteamérica, en Europa, no importa dónde tú estés, no importa con quién lo hayas compartido, no importa si pasó un día, 2 días o 5 días, coloca ahí, purifícame, Señor. Necesito ser limpiado por ti. Entro en pacto contigo, lealtad hacia ti, porque tú eres leal conmigo, porque has prometido que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, Señor, quiero rogarte, como ciudadano del reino de los cielos, que me prepares, me purifiques para ser parte de allí. ¿Lo puedes escribir en este momento? ¿Sabes qué termina diciendo el Señor? Vengo a juicio, para que aquellos que te maltrataron, aquellos que te intentaron engañar, aquellos que te quedaron debiendo, aquellos que fueron injustos contigo, yo voy a entrar a juicio. Y ese es el pacto que hago con la casa de Israel. Ese es el pacto que hago con mi pueblo y lo hago ahora. Permítame orar. Querido Señor, gracias porque en esta hora estás abriendo la ventana del pacto.
Gracias porque esa ventana no es tan solo expresión de tu amor, de tu fidelidad, de que tú no cambias, de que eres el mismo, sino también es una ventana de transformación. Gracias porque es una ventana donde caen los elementos para ser purificados como pueblo, como individuos, como familia, para ser parte del cielo. Mientras mis hermanos, amigos, amigas, tal vez algunos escuchando por primera vez, están escribiendo allí el deseo de la purificación, que no sea, Señor, solo de palabra, sino que envíes ahora tu Santo Espíritu para que el pecado pueda ser vencido en la sangre del Cordero Cristo Jesús. Envíalo ahora, Señor. Tú quieres hacerlo. Envía, toca corazones ahora. Transforma vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.